Muy buenas, bienvenidos al podcast, tu podcast, nuestro podcast, Miércoles Promedio. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial que se llama, ¿cómo tú te llamas, amiguita? Alicia. Alicia. Entonces, Alicia es psicóloga, tiene 2 maestrías, una en terapia contextual y la otra en... Terapia cognitivo-conductual. Perfecto. Entonces, aparte de eso, también es teatrista. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en el teatro? ¿Que tú eres el rol principal, una mata en el fondo? Cuéntame un poco. No, o sea, yo primero estoy empezando como hobby. O sea, que Ok. estoy como nivel amateur y entonces estamos ¿Tú haciendo estás a nivel de obra. mata? Ok. Sí, más o menos. Ok. Y... Matica. De matica. Sí. Un arbusto. Ok. Sí. Wow, qué detallito. Sí. Entonces, es como, yo lo estoy haciendo más como hobby. Ok. Vamos a presentar una obra, tal vez en abril, pero... Ok. ¿Se puede saber más o menos qué es tu rol? Eh, ¿Qué se yo- puede saber de eso? Es de una obra que se llama Un tranvía llamado Deseo, Ok. que es una obra americana. Que Ok, como de no los sé, pero años 60. suena interesante, suena bonitoso. Entonces se supone que ahora vamos a tener la música del intro aquí, si Rosy quiere mandarla algún momento. No la pare. Ah. Ah, Entonces, Alicia, tú eres psicóloga, como ya lo hablamos. Háblame un poco de qué es la psicología. Para ti, ¿qué es la psicología? ay. Bueno, la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano. Y entonces, ¿qué es para mí? Yo diré que es una forma de entender la vida. Perfecto, muy bonito y todo. Entonces, ¿qué se hace con la psicología? Bueno, como yo estoy en el área clínica, yo lo que hago es un poquito hacer análisis del comportamiento de las personas para entonces orientarles hacia lo que es importante para ellos. Ok. Entonces, básicamente tú haces terapia. ¿Cómo son tus terapias? ¿En qué consiste? ¿Tú tienes algún público delimitado? ¿Cómo es tu wiri, tu coro? Mi coro es de niños, adolescentes y jóvenes adultos. O sea que yo voy más o menos de 5 hasta los 25 años. Entonces, ¿cómo son mis terapias? Bueno, depende mucho de cada paciente. O sea, sí, yo suelo ser muy dinámica. Ok. En el sentido, bueno, obviamente con lo más pequeño hacemos muchos juegos y con lo Sí. grande como que yo suelo moverme en el consultorio. En O sea, a mí no me Ujú. gusta que sea como... En un escritorio sentado Ajá, de frente, yo cara a cara. sentada y hablando nada más. Yo Ok. en verdad me aburro. Sí, Entonces, sí, lo entiendo. como que entiendo. para que yo no me aburra y entonces el paciente tampoco, eso yo entiendo que es una forma que ellos, o sea, de alguna forma la dinámica hacen que ellos experimenten lo que yo le quiero comentar. Entonces, en vez de yo decirle, mira, esto es lo que tiene que hacer, yo hago que ellos experimenten, por ejemplo, si es una fobia social, yo traería a un invitado a la consulta Ok. y entonces ellos tienen que vivir el miedo. El miedo, sí, tienen que Entonces experimentar. yo evoco la emoción para que entonces ellos lo experimenten y entonces como que puedan overcome it. Entonces, básicamente lo que tú haces, por lo menos en este caso específico, es que, obviamente, con el conocimiento de la persona de lo que va a pasar en sesión, de que, mira, la próxima sesión vamos a ir trabajando el tema de la fobia, voy a invitar a una persona, entonces, el objetivo es tú ir aprendiendo a cómo enfrentar el miedo. Entonces, es Sí. posible que vaya a pasar tal cosa, tal cosa, tal cosa, y es un espacio seguro, todo es totalmente válido. Si tú te quieres llorar, si tú quieres hacer lo que quieras, perfecto. Este es el momento para tú hacer esto porque es una prueba, un experimento de prueba. Y después que tú tengas la interacción con esa persona, vemos qué cosas sí tú puedes hacer para tú sentirte mejor o un poquito la interacción, cómo mejorarla. Sí, no. Va por ahí, no va por ahí. Sí, sí, yo entiendo que sí va por ahí. Entonces, como, o sea, en resumen, son técnicas de experienciales. O sea, tú vives la experiencia ahí, entonces, a partir de ahí, pues entonces ya tú tienes la prueba de que tú puedes hacerlo y entonces puedes ir fuera y practicarlo. O sea, Practicarlo, más sí, allá ok. del consultorio. Ok, ya, pero. Y para ti, ¿cuándo una persona necesita ir a terapia? Ahí, eso es una parte como muy subjetiva. Porque Totalmente de acuerdo. cada quien tiene una razón por la cual ir. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener pacientes que tienen síntomas, o sea, como que tienen alucinaciones. Y eso puede ser lo que lo trae a terapia. Como yo puedo también tener un paciente que sacó un 75 y que viene a terapia. Entonces, ¿qué hace que tú quieras venir? Que haya un sufrimiento que tú no puedes sobrepasar. Ok. Entonces, si tú necesitas una ayuda, entonces tú puedes acudir. O sea, lo que
a mí me da a entender es que cuando una persona, en cierta forma, empieza a encontrar ciertos muros o barreras que no logra pasar, es que necesita ir a terapia. Estoy teniendo problemas para salir de fiesta, por ejemplo. O estoy teniendo problemas para, en vez de sacar un 75, que no necesariamente malo, un 75, pero quiero sacar un 80, quiero sacar un 90, quiero sacar una A. Entonces vamos a reevaluar qué es lo que está pasando, cuál es la materia y cuáles son tus capacidades. Y en vez de tirar a un 99 y tú estás sacando un 75, ok, vamos a ajustar un poquito, vamos a llegar a una meta un poco más real. Ok, vamos primero por un 80. Entonces, por ejemplo, en el tema de la nota, yo lo que intento es como hacerlo, o sea, bajarle un peso a lo que es la nota, por ejemplo. Ok. Entonces lo interpreta diferente. ¿Cómo tú También, haces eso? ¿cómo Háblame. interpretada diferente? Sí. O sea, por ejemplo, depende de cada paciente. En algunos casos específicos, es como ver la idea que tiene cada paciente de qué es, por ejemplo, ser perfecto. Ok. Que todo el mundo quiere como que tener ciertas notas. Entonces yo lo que intento es como hacerles entender si ser perfecto es algo que es como real. Que realmente vale la pena. ¿Qué tanto sacrificio tú necesitas hacer para llegar a ser perfecto? Entonces, wow, muy interesante que tú hayas dicho que en sentido general, obviamente, no a todo el mundo le aplica lo mismo, pero que generalmente tiende a asociarse la nota con el tema de la perfección, de que especialmente los estudiantes, los niños que están estudiando, esa es su vida, y el momento en que no sacan buena nota, están fallando en la vida y le trae mucha ansiedad. Y lo que entonces, pasa es que ese es un mundo. Exactamente, totalmente de acuerdo. Entonces, el hecho de tener tanta presión sobre un simple número, que al final cuando tú estás en la universidad nadie te pregunta, loco, ¿cuánto tú sacaste en tu examen de tercero, en las pruebas nacionales? A nadie le importa. No, y que, o sea, para un trabajo, tú no lo pones en tu currículum. Claro que no, sí, loco. Yo saqué un 90 en la prueba, sí, este es mi currículum. O sea, como en mi experiencia, a mí nunca se detuvieron a preguntarme por una nota. No, es que para nada. Incluso es muy divertido que en la universidad te tienden a... Sí, tienes que salir en cuadro con honor y qué sé yo qué, y al final como que a nadie le interesa. Y incluso tú lo pones como en el currículum y se ve un poco hasta ridículo. Como Sí. que, sí, wow, sí, tiene nota, a mí que me importa. Tú sabes hacer lo que yo necesito que tú hagas. Sí, porque tú puedes sacar buena nota con muchísimo chivo. O sea que... También. Entonces, no, como que no... Sí, sin sí, notar nada. sí. Entonces, sí, algo también importante, que no solamente tiene que haber como un sufrimiento, algo que te pase, sino que también hay personas que simplemente necesitan el espacio para desahogarse. O sea que, por ejemplo, yo asisto a terapia, pero, por ejemplo, lo que me motiva, obviamente yo tengo mis temas y cosas que tengo que trabajar, pero lo que más me motiva a continuarlo es que yo necesito un espacio, porque yo me paso todos los días escuchando mucha gente y absorbiendo muchas cosas. Entonces Sí. yo hago mis cosas para poder sacar las emociones, pero yo también necesito como que... Tú también me necesitas tu escuchen, espacio exacto. para tú poder desahogarte tanto de tu paciente, tanto de tu vida personal, tanto de, no sé, si tú tienes un problema con tu madre, es como que, mami, me tienes harta, me voy a mudar, un ejemplo. Y es como, al final tú sabes que no va a hacer nada, Ajá. pero tú necesitas, por lo menos, poder evocar esa emoción, interactuarla con alguien y saber que esa persona no te está juzgando, que eso es algo muy clave en terapia. Si tú estás con tu terapeuta y sientes que el terapeuta te está juzgando, tiempo de irte, amiga. Entonces, pregunta así como súper fuera, pero relacionado del tema. ¿Por qué una persona debe de ir a terapia en vez de hacer yoga, en vez de hacer, no sé, ir a coaching, en vez de hacer cualquier otra actividad que tienen como lo mismo, que al fin y al cabo, como lo que dijimos, poder liberar esa energía? Bueno, yo lo que entiendo es que, por ejemplo, eso pueden ser complementos. El ir a yoga, el hacer algo de coaching, depende Hacer mucho, ejercicio. hacer ejercicio, eso depende mucho de cuál es tu objetivo, qué tú estás persiguiendo. Entonces, por ejemplo, si lo tuyo es que estás muy estresado, pues tal vez ir al psicólogo te ayuda a llegar a la raíz. Hacer yoga tal vez te ayuda a bajar el síntoma. Ok. Entonces yo entiendo que la visión de la terapia es como que te hace un análisis más grande. Tú puedes llegar a la raíz de por qué te estás sintiendo así y tú te puedes entender un poquito más. Porque entonces el yoga sí te puede funcionar. O sea, no es que hay que ir a terapia para no sentir estrés. Porque hay gente que sí, o sea, que puede
desestresarse sin tener Sí, que ir. tener que ir a terapia, sí. Entonces, yo lo que pienso es que eso es muy individual, depende de cada quien. O sea, como que si hay situaciones que te estresan mucho más, Ujú. como de lo que tú puedas superar en algún momento, pues entonces sí, tal vez ir a terapia es lo que tú Ok, necesitarías hacer. o sea, básicamente tú me estás diciendo que las otras actividades que yo mencioné te sirven para, también la terapia, también te sirven para bajar el nivel de estrés, pero con terapia tú vas a llegar a tema clave, o se supone que tú tienes que llegar al tema clave de por qué te está causando estrés, ese tipo de situaciones o en tu vida diaria, Ujú. y te va a ayudar a trabajarlo, O como aprender a lidiar con ello. o aprender a lidiar con ello, exactamente, enfrentarlo. Y ahí está el tema clave de que hay muchas veces que uno quiere saber, después que lo sabe, no quiere trabajarlo porque le duele. Entonces, no, en verdad no sé por qué estoy diciendo este comentario, pero, o sea, no sé a dónde quería llegar, ok, ¿qué tú opinas de eso? O sea, ¿qué tanto en la lucha de que tiene un paciente para llegar a resolver su problema base de terapia? Yo no O sea, entendí la pregunta. ok, vuelvo, déjame Ujú. pensar, reformulo. ¿Qué tantas complicaciones o qué tan grave tú entiendes que puede ser para un paciente o por qué las personas dejan de ir a terapia cuando saben que tienen un problema? Ok. Desde la perspectiva que yo trabajo, que Ujú, yo trabajo mucho más la terapia contextual, lo que se habla es de cómo, por ejemplo, de tus eventos privados, que serían los pensamientos, las emociones, las sensaciones del cuerpo, que son las que tú solamente puedes sentir. eh, Desde esas, lo que se dice es como que qué tan pegado tú estás a ellas. En el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo un pensamiento de que soy fea, ujú. pues entonces, si yo estoy muy pegada a eso, yo lo vuelvo una regla. De alguna forma, yo sí, o sea, como a partir de que yo soy muy fea, pues entonces yo invierto, qué sé yo, 1 hora de mi día a simplemente arreglarme para poder salir. Ok. O tomo mucho más tiempo de lo que debería. O sea, que de alguna forma me está impidiendo O sea, tener una vida normal. tu condición hace que tú tengas que entregar más tiempo, más energía, más esfuerzo en ciertas áreas de tu vida para tú evitar que sea evidente o para tú sentirte bien contigo mismo mientras que estás. Entonces, invertir tanto tiempo en eso empieza a ser un problema. Sí, o sea, la idea de las cosas que uno hace a partir Ujú. del evento privado es como tú estás haciendo cosas para no sentirlo. Ok, ok, Entonces, como entiendo. que yo me maquillo para no sentir Para ese no ver, pensamiento. para no ver qué tan fea yo estoy. Cuando me Ajá, veo en un exacto. espejo, es como, yo estoy maquillada, yo estoy hermosa. Pero Exacto. cuando tú llegas a tu casa y te quitas el maquillaje, wow, qué fea yo soy, loco. Yo no sé cómo la gente me puede hablar. O que, o sea, tú te sientes linda porque te pusiste maquillaje. Oh, exactamente. Ujú. ¿Y qué tipo de preparación tiene que tener un psicólogo para poder llegar a terapia, para poder estar con una persona, hablar de las emociones y tocar tantas fibras sensibles que uno toque en terapia? Bueno, la formación académica, lo que tiene que hacer primero el grado de psicología, Ujú. La licenciatura. la licenciatura. Entonces, luego hay que hacer una especialidad, una maestría. Entonces, dependiendo de las universidades, hay algunas que ya tú sales con el grado de clínica. Ujú. Eso te da una base. Por ejemplo, Sí, si tú pero sales con el grado de it's not clínica, enough. no, Ujú. no, no. O sea, tú puedes ser asistente. Tú puedes pasar Exactamente. pruebas y así, pero tú no puedes hacer terapia como tal. Para llegar al punto de terapia, tú tienes que hacer una maestría en clínica. Y entonces hay diferentes áreas de la psicología, entonces tú te vas por los diferentes apellidos. Ok, ok. ¿Y qué uno tiene cuando una persona nueva va a terapia, qué uno tiene que hacer? ¿Qué uno espera en una terapia, en primera sesión, segunda sesión? ¿Qué cosas son básicas de terapia? En la primera sesión, lo que se supone que tiene que estar o que tiene que pasar es primero, bueno, la historia clínica que hay que Ujú. llenar para poder crear el expediente. ¿Qué tú te refieres con historia clínica? La historia clínica es como el desarrollo del paciente, las informaciones básicas que de Informaciones alguna forma, generales, ajá, enfermedades anteriores, las la ramas, familia, ajá, exactamente, relación de la familia, la interacción tanto emocional, tanto sea un problema de base anteriormente, si la madre depresiva y así. ujú. Entonces, o sea, da por un lado la historia clínica y por el Ujú. otro, tener que explicar las reglas, o sea, lo que tú decías, como que no se puede juzgar, o el tema de la confidencialidad, se tiene que hablar en la primera sesión, y también se tiene que saber como que cuál es la demanda del paciente, o sea, en qué yo te puedo ayudar. Ujú. Eso se trata como en la primera La sesión. primera, sí. Entonces, un poco entonces la segunda sesión
sería más como conocer al paciente. Ok. Que como sabe sus intereses, o sabe qué, o sea, en qué área lo está afectando de su vida lo que sea que está pasando. Ujú. En el caso mío, la primera sesión yo lo que hago, obviamente, el historial clínico, encuadre terapéutico, que es, como tú dijiste, menciona qué es lo que vamos a trabajar aquí en terapia, el tipo de terapia, cuánto dura aproximadamente, o las reglas de sesión, de si me llega 20 minutos tarde, si me llega 15 minutos tarde, lo siento, ya perdí tu tiempo. De que si tú no me haces la tarea, perfecto, no me hagas la tarea, la hacemos aquí en terapia, pero va a tener que pagar más y entonces el tratamiento te va a durar más y va a tener que pagar más porque no está haciendo lo que te toca hacer en tu casa. Motivación. Sí, motivación. Hazme la tarea, por favor. Créeme, te ayuda más a ti que a nosotros. También yo en primera sesión a mí me gusta mucho saber desde un principio qué le gusta hacer. Hobby puede ser de, me gusta ver hormigas caminando. Perfecto. ¿Por qué te gusta ver hormigas? ¿Qué es lo que te llama la atención de la hormiga? Y tratar de como, obviamente, en forma general, ver un plano un poquito. En forma general, ver cómo funciona un poquito. ¿Te gustan ver las hormigas? En verdad, no, yo soy alérgico a ella, entonces yo la odio. Sí. Sí, por eso yo la veo, sí, totalmente, para que no me piquen. Te sí. hace más fuerte. Te hace más fuerte, no, en verdad. Es muy triste que las hormigas traten de matarme, o sea, que una hormiga me pueda matar, sí, Ya se wow, están qué divertido. defendiendo. Sí, ¿tú crees? Sí, si te pican es que se están Se están defendiendo. defendiendo. O sea, tú estás diciendo que yo soy una molestia para las hormigas porque yo estoy en medio de su camino. Tiene sentido. Sí. Bien, entonces estaba en la primera sesión. Me gusta ver como un poco el plano en sentido general de cómo funciona la persona, tipo de películas que le gusta ver, series, si le gusta la matemática, los libros, whatever. Otra cosa importante, el rapport. Sí, exactamente, iba a eso. ¿Cómo se debiera de sentir una persona cuando sale de la primera sesión, por lo menos? Ligero. Ligero. Define Sí. ligero. Ligero es como que de alguna forma que te quede la sensación de que ya voy a empezar el proceso que necesito. Sí, un buen sabor en la boca de, Ujú. ok, siento que estoy con alguien que sabe lo que está haciendo, obviamente. Quizás tú no sabes de psicología, entonces es muy difícil tú saber que sabe lo que está haciendo, pero sí te tiene que quedar como un buen sabor en la boca, no un sabor de me están juzgando, me siento mal, de que, wow, de verdad yo tengo que seguir terapia. O sea, A si mí me ese pasó, punto... perdón que te Dale, interrumpí. dale. A mí me pasó que la primera vez que yo asistí a una psicóloga fue como a los 18 y fue la crisis de la orientación vocacional. Ok. No, mentira. Fue otra cosa. Fue como que yo tenía que tomar una decisión muy importante en mi vida. Ujú. Y entonces yo me acuerdo la primera sesión me hicieron la parte de la historia clínica, pero la psicóloga lo primero que me dijo, o sea, yo era adolescente en ese tiempo, ella me dijo como que, mira, tu mamá me comentó qué pasó. Entonces, como ella me comentó, eso es lo que tú vas a hacer. Entonces, como tan pronto a mí me dijeron eso, yo obviamente no quise volver. Porque se supone que tú me estás acompañando, tú no me estás imponiendo algo. Eso es muy importante. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, qué mal. Es como, sí, mira, aquí te tengo tu vida arreglada y vas a hacer esto, esto y esto y así va a ser tu vida. Como, no, loca. El psicólogo no está para decirte qué tú tienes que hacer. Obviamente, van a haber pautas, hay Sí. cosas que tú tienes que hacer que te está mandando a hacer no simplemente porque le dio la gana, sino porque tiene una base, ya sea científica, emocional o lo que sea, tiene una base y de que debe de dar resultados. Y eso me lleva a otra pregunta de, yo últimamente he estado teniendo como esta idea en la cabeza de que, bueno, yo trabajo mucho con veteranos americanos, entonces hay muchos de ellos que tienen que asistir a las citas por obligación. Ujú. Entonces, como tienen que ir, no tienen el deseo, hay muchas técnicas que yo le hago y como, no me están funcionando. Yo siento como que me funcionan, pero muy poco. Entonces, a lo que iba con esta idea es que he tenido la idea de que, en verdad sí es súper estúpido ahora que lo pienso, pero obviamente si tú no quieres ir a terapia no va a funcionar, pero está el efecto placebo de que, por ejemplo, si tú no quieres, si, la técnica no va a funcionar si tú no quieres que funcione. Es que si tú no quieres trabajar, tú no la vas a practicar. Exactamente. Entonces, por eso yo entiendo que, o sea, es un punto súper clave el hecho de que tú quieras ir a terapia. Ujú. Sí, sí, sí. Es súper, sí, De acuerdo. totalmente de acuerdo, sí. Aprobado por Alicia. Sí. Una pregunta, ¿qué tanto tú crees, o sea,
En el país, en República Dominicana, Ujú. ¿cuánta aprobación tú entiendes que tiene la psicología? ¿Sabes qué? A mí, o sea, en mi experiencia, a mí me ha sorprendido de alguna forma, porque como yo atiendo diferentes clases sociales. Ujú. Entonces, yo he tenido experiencia, por ejemplo, con hijos de guachi o hijos de conserje. Entonces, como que yo entiendo que ellos vienen porque tienen el conocimiento. Entonces, yo tenía la idea de que como que una clase social un poco más baja o que Ujú. no tan pudiente, yo entendía como que tienen idea que tal vez que la psicología no se puede. Yo qué pa' loco. Ajá. Entonces, como que en realidad, o sea, como vivimos en un país que en verdad es tercer mundo, Ujú. yo tenía la idea de que, bueno, en general, pues no van a venir. Y yo he tenido de todo, o sea, que tengo diferentes clases sociales y he tenido diferentes perspectivas, o sea, como Ok. que hay alguna gente que sí me dicen, como que yo no creo en esto, pero la mayoría, bueno, han llegado a mí Ujú. porque sí creen. Sí, o por lo menos han tenido que creer porque no encuentran otra solución al Ujú. problema. Entonces, obviamente, los que vienen a terapia, pues tienen otro punto de vista, pero sí a nivel general, yo como que las generaciones que son mayores que nosotros tienen menos aceptación a la Sí, psicología. sí, O sea, muchísimo. como que nuestra generación y las más pequeñas, o sea, ellos tienen muchísimo conocimiento sobre psicología y como que aprecian mucho más la salud mental. Entonces, Ujú. es algo que a mí me ha sorprendido bastante. Ok, qué bien. Entonces, si tú pudieras poner un por ciento, ¿cuánto sería? Hay que, yo no No atiendo, puede. yo no tengo una población así tan grande de No, 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 pacientes pero como para decirte como ok, una población representativa. ok. No, totalmente válido. Es lo mismo. Yo también estoy hablando desde mi experiencia y Ujú, no tengo ningún tipo de número, así que no es válido. Pero yo siento que en cuanto a la aceptación, que vamos a decir en el país, como un 40%, porque veo la problemática de que todo el mundo está diciendo, obviamente, sí ayuda si es necesario, ujú. pero de que todo el mundo está diciendo, sí, amigas, vayan a terapia, todo el mundo vaya a terapia, pero cuando esa persona tiene que ir a terapia, como que sí, tengo que ir a terapia, nunca voy. Ujú. Entonces, También algo importante, no todo el mundo dice que va a terapia. Entonces es no, más también, difícil saber como que qué tanta gente va. totalmente de acuerdo, sí. Entonces eso es como que un punto muy, muy importante. Como para poder Ujú. sacar ese número, Sí, es muy claro, difícil. exactamente. Entonces, como vuelvo y repito, mi 40% no tiene ningún tipo de validación. Para que estén conscientes, pero eso es lo que yo creo. Pero Ujú. Un promedio. cuéntame un poco de la diferencia entre psicología contextual y terapia cognitivo-conductual. Bueno, las dos son ramas de la psicología conductual. O sea, porque Ok, la contextual sería la tercera ola. ok, ok. Sí, entonces, o sea, tienen la misma base teórica. Lo Ujú, que pasa es que tienen una perspectiva un poquito más oriental. En el ujú, sentido de que en la parte, bueno, en la cultura oriental, lo que, por ejemplo, en la medicina oriental, lo que se hace es, en vez de tú atacar el síntoma, tú aprendes a lidiar con el síntoma. ok. Entonces, como que en la contextual yo no intento reducir, por ejemplo, tu ansiedad, sino que cuando llegue tu ansiedad, Tú sabes tú enfrentarlo. sepas qué hacer. O sea, como que esa es como que una de las diferencias más importantes. También, bueno, la base teórica, que tiene un poquito más de peso en cuanto al lenguaje. Como, o sea, porque ve el pensamiento como un lenguaje. Ujú, Y entonces como el pensamiento, por ser lenguaje, entonces luego se vuelve como comportamiento. comportamiento. Porque como, o sea, si para mí, por ejemplo, ser auténtica es, por ejemplo, tener mi pelo rizado, pues entonces yo empiezo, y eso es importante para mí, pues entonces yo me dejo el pelo rizado. ¿Me entiendes? Entonces Sí. eso es simplemente el lenguaje. Ujú, Entonces yo empiezo a actuar en base a eso que yo conozco. ok. Entonces, como que bueno, eso. Y O yo creo sea, que a nivel general, para no complicarlo así, tú sabes, con mucho tecnicismo, ujú. esa sería como la diferencia más grande. Entonces, básicamente, la contextual sería como la evolución, o sea, sería como terapia cognitivo-conductual, sería como Charmeleon, y contextual sería como Charizard. Ajá. Sí, ok, Más o menos. ok. O sea, pero, porque por ejemplo, también es importante saber, o sea, eso no quita que el cognitivo conductual no No, sirva, por claro, ejemplo, claro que sí. O es muy sea, buena, tú, tiene tú- mucha tú me base dices eso científica. y te saco del... No, No, mentira. no. Yo tengo una especialidad en cognitivo Sí, conductual, o sea, yo sí, sé tú que sí sabes funciona. realmente Ujú. cuáles son las diferencias de por qué esto, por qué la Sí, otra. pero hay mucha diferencia, por ejemplo, a la hora de tratar el trastorno obsesivo compulsivo, Ujú, porque cognitivo conductual en algunos aspectos lo que hace, por ejemplo, eh,
Tú tienes que identificar qué tipo de pensamiento tú estás teniendo. Entonces, de alguna forma, es como que si yo tengo una obsesión, yo voy a luchar un pensamiento con otro pensamiento. Que sería como que si hay un fuego, yo le echo fuego. ¿Qué pasa? Sí, Se hace el sí, fuego más grande. crece más el fuego. Ujú. Entonces, por eso como que esa es como la perspectiva diferente que da contextual. Ok, sí, que básicamente terapia cognitivo-conductual, la forma en la que funciona te obliga a ver a enfrentarte a la problemática de, ok, tengo que anotar qué es lo que me está pasando, todas estas cosas que me causan ansiedad, y mientras estoy anotando y mientras estoy haciendo un autorregistro, tengo mucha ansiedad porque estoy pensando sobre las cosas que me están dando ansiedad. Mientras que contextual, no es que lo esté evitando, pero es como, en vez de ir directo al fuego, vamos a darle la vueltica. Más o menos. Sí, podría ser. Es como Sí, que en vez de... Hay una pared, en vez de yo tener que subir y treparla y coger lucha y sudar, vamos a revisar un poquito por los lados a ver si hay una puertica para cruzar. Bueno. Sí, no, sí te cuadra, Yo no te creo, cuadra. sí podría ser. O sea, es como, porque no es más, no es como ver otra parte, sino como que Ujú. aquí está la pared, entonces, bueno, yo me mantengo con ella hasta que yo entiendo qué yo puedo hacer. Ok, ¿Me entiendes? O ok, sea, es es como... como, no voy a quitar el síntoma, sino que el síntoma está aquí. ¿Qué yo puedo hacer con la pared? Bueno, la trepo, por ejemplo. Ok, básicamente me detengo un poco, observo el problema y veo cuáles son todas mis soluciones. Mientras que en terapia cognitiva conductual, básicamente lo que te dice, sí lo tienes que observar, pero es de la solución. Como que tiende a haber solo una o dos soluciones. Sí, eso es algo que, por ejemplo, que me motivó un poco a hacer el cambio de cognitivo-conductual a contextual, que la cognitivo-conductual tiene como un protocolo. Sí, sí, es Entonces, muy... el tema está de que no todo el mundo puede estar en ese Seguir. protocolo, Ujú. porque viene mucha variante. Entonces, el contextual es menos rígido en cuanto a eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Que básicamente tú empiezas una terapia cognitiva conductual, tiene un inicio y tiene fecha de caducidad, obviamente. Si hay variables, si hay flexibilidad, pero sí tiene una fecha estipulada que se termine el tratamiento. Sí. Esto no quiere decir que sea bueno, no quiere decir que sea malo, sino que es diferente. O sea, en contextual sí tú puedes poner una No, fecha más obviamente, o en menos. cualquier terapia debieran de decirte Ujú. en promedio. ¿Cuánto tiempo? Exacto. Por ejemplo, en mi experiencia, con los más pequeños, sí yo uso más cognitivo-conductual Ok. que con Sí, los grandes. es como más fácil ese Sí, tema. además, o sea, como ellos tienen mucho menos variables que le influyen en su vida, entonces yo entiendo como que se hace más fácil poder hacerlo tan más estructurado. Una pregunta. Una persona que vaya a iniciar psicología, ir a terapia, ¿qué debería hacer? ¿Cómo? Hay un pequeño truquito que muy pocas personas saben. O sea, nosotros de las profesionales de la salud, Ujú, de psicología, sabemos que sí es posible hacer eso, que son las sesiones informativas, ujú, que hay muchas personas en población general que no lo saben, que es como, ok, dame una sesión informativa que dura de 15 a media hora y es como, dame tu encuadre y explícame de qué trata psicología y qué es lo que pasa, sin necesidad de tener que ir a una terapia actual, sin ujú. tener que sentirte vulnerable frente a esa persona. Básicamente como un medio escalón, como el principio, como un medio escalón, como, ok, voy a empezar, pero déjame ver un poquito, a ver qué es. Ah, ok. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que hay personas que le da miedo de ir a terapia por primera vez porque obviamente se van a sentir vulnerables y lo vas a hacer y lo tienes que hacer porque si no, tú no estás yendo para nada. Ujú. Para ti, ¿en qué consiste una sesión informativa? Si una persona te pide sesión informativa, ¿tú lo hicieras, no lo hicieras? ¿Cómo sería? No me ha pasado, no me lo han pedido, porque en verdad, o sea, como en mi experiencia, no mucha gente tiene el conocimiento de las ramas de psicología. Ujú. Sí me ha pasado, por ejemplo, que yo tengo, o sea, que vienen a mí pacientes que su demanda es, por ejemplo, TDAH. Entonces, Ujú. por ejemplo, yo no trabajo eso directamente. O sea, como que yo no trabajo la función ejecutiva, por decir algo. Entonces, Entonces, ¿TDAH qué es? trastorno déficit por atención e Ok, hiperactividad. perfecto. Entonces, sí, gracias. Entonces, es como mi parte más clínica, sí cuando ellos me dicen en qué necesitan ayuda y yo veo que yo no puedo ayudarles, yo les digo dónde podrían ir. O sea, por ejemplo, en la parte, porque hay una diferencia entre la parte educativa, la parte de Ujú. neuropsicología, o por ejemplo, si es más tema de pareja o si es familiar, que también uno puede ir haciendo referimiento.
Sí, que eso es algo muy... que la persona en sentido general, como no saben del tema, creen que un psicólogo puede atender cualquier necesidad que tenga la persona. Ujú. Eh, Cualquier necesidad, como, ok, tengo problemas de pareja, voy a ir donde Alicia. Como, lo siento, amigo, yo no trabajo terapia de pareja. Ah, tengo depresión, voy donde Alicia. Quizás ese no es un tema que tú trabajes directamente. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me encanta trabajar con trastorno ansioso, PTSD, estrés postraumático, a ver, ansiedad social también me gusta mucho, pero Ujú. en sentido general la ansiedad es un tema que me gusta, se me da súper fácil. Y a mí en sentido general no me gusta trabajar la depresión, pero la ansiedad siempre va a agarrar a la depresión. Y tú siempre tienes que evaluar si hay trastorno depresivo, Ujú. porque son como hermanitos. Entonces, lo que iba es, la depresión como tema puro, es como que no me gusta mucho Ujú. trabajarla. Pero trabajar la depresión desde un punto ansioso, a mí se me hace mucho más chulo, mucho más interactivo, porque cuando la persona tiene ansiedad y tiene depresión, no sé, se me hace como más activa la persona. Ujú. Entonces como que tiene un poquito más, para mí tiene un poco más de recursos, mientras que la depresión es más, Es más demandante. estoy tirado aquí, no sé qué hacer, ayuda, como sí, vamos a hacer, y como tú le propones, vamos a hacer tal cosa, suena bien, no lo quiero hacer. No, no es que no lo quiera hacer, no lo puedo hacer. Con la depresión lo que da un poquito más de trabajo es el tema de motivación, que es mucho más difícil poder lograrla. Sí, sí, y que la persona tiene, tanto tú como terapeuta, motivarlo y tanto la persona se tiene que empujar a hacer un montón de cosas que simplemente no tiene el deseo. Que pararse de su cama es como tener que hacer el mismo esfuerzo de subir el Monte Everest. Sí, más o menos. Sí, tú ves que el Monte Sí, Everest es sí. como más fácil. Ujú. Entonces, hablando un poquito de ti personalmente, Ujú. ¿por qué tú estudiaste psicología? ¿Sabes qué? Yo, o sea, esa pregunta me la han hecho muchísimo. Y entonces, No hay mucha como... gente quiere como que, o espera una respuesta de que yo diga, ay, un momento específico en el que yo descubrí que yo, ay, me gusta la Sí, psicología. porque yo vi una No. persona, yo vi un vagabundo en el piso y lo vi muy triste y dije, wow, ese señor se va a sanar con psicología, voy a estudiar psicología. No, a mí no me pasa así. Y como, O sea, tú llegaste, bueno, tú como comentaste, llegaste a ir a yo terapia hice por tema... orientación vocacional. O sea, si yo fui con una psicóloga que me ayudó en eso. Entonces, por ejemplo, yo tenía opciones de qué yo quería hacer y en el test me salieron las opciones, entonces como que Ujú, no me ayudó tanto. Entonces, yo lo que, o sea, hoy, ya después de haber pasado ese camino, yo lo que me puse a reflexionar como que qué cosas me hicieron decidir esa carrera. Entonces, en mi experiencia, desde muy pequeña, yo tengo, o sea, bueno, por el colegio donde estudié, hacían muchas actividades como para ayudar a los demás. O sea, que ujú. recaudábamos muchos fondos para ayudarlo a diferentes instituciones y así. Entonces, de alguna forma yo crecí con eso. O sea, yo tengo recuerdo yo 6 años como que vendiendo mis juguetes para recaudar dinero. Qué buena Entonces, como... onda, yo no lo hiciera. Eso, bueno, eso parte del colegio. Entonces, como que no solamente que yo tenía... Me distraje. No No importa. solamente con, o sea, de pequeña, con el colegio, sino que de alguna forma se hicieron más voluntariados. Ujú, y tú estabas Y interesada. entonces como que a mí me empezó a gustar eso. Entonces yo me fui dando cuenta que me gustaba mucho ayudar. Entonces también, por ejemplo, se me daba fácil más con los niños y con los adolescentes. Como que yo podía conectar muy bien con ellos. Entonces, sí, yo de alguna forma yo empecé a dar clases. Como que yo vi esa inclinación y empecé a dar clases. O sea, como que mi primera vez dando clases fue como a los 15, 16 años. Que yo daba clases de pastoral, por ejemplo. Ujú. Entonces, a partir de todas esas interacciones, yo empecé a buscar diferentes voluntariados porque yo quería ayudar. O sea, me estaba gustando mucho. También yo me daba cuenta como que mis amigos buscaban mucho de mí. O sea, como que yo escuchaba muy bien, al parecer. Te tenían confianza Sí, suficiente para hablar de las situaciones que tenían. ajá. Incluso como que en el salón, cuando yo iba al salón de pequeña, la señora del salón, a mí no me gustaba mucho ir porque la señora del salón siempre me hablaban muchísimo. Entonces como que de alguna forma, como que yo las Tú salías, escuchaba. ok. Entonces son pequeñas experiencias
que me fueron brindando ese camino. Entonces, yo entiendo que lo que me hizo decidir psicología fue un poquito como que mi historia. Ok, qué guau, qué bien. Y no tiene un momento, no tiene un momento eso mismo, definido. No, ajá. Sino Sí, que fueron varias sí, cosas que sí, se pero en encaminaron verdad, hacia eso. en verdad, tú me excusas, pero eso suena súper bien. O sea, básicamente, tú has trabajado tu vida entera en psicología, porque tú has hecho un montón de voluntariado, tú siempre has estado ahí, tú siempre has tenido la vocación para ser psicóloga. Sí. Wow, cáspera, wow. ¿Y cuáles cosas uno tiene que tomar en cuenta para empezar a estudiar psicología? O sea, ¿qué cosas tú entiendes como si hubiera sabido tal cosa antes, me hubiera ido mejor? O ya sea experiencia propia o compañeros que estaban estudiando contigo y decidieron cambiarse o lo que sea. Yo entiendo que hay que, o sea, a mí algo que me hubiese ayudado bastante es saber la diferencia entre psicología general y la psicología por ramas. O sea, que hay psicología educativa, está la organizacional o la clínica. ¿Qué pasa? Que donde yo me gradué era general. Entonces, yo siempre En tuve... Pucamaima. Sí. Entonces, como era general, me daban un poco de todo, pero en el tiempo que yo me gradué, el pensum casi no tenía nada de clínica. Sí, es muy poco. Y entonces yo sí tenía, o sea, como me gusta la idea de dar clases, yo no sabía si irme por clínica o educativa. Que el pensum está más fuerte en educativo que en Ajá, cualquier otra estaba, área. porque ya cambió. Ah, qué bueno. Sí. Entonces, como que algo que me ayudó en el momento de yo poder decidir por cuál área me iba, es que, por ejemplo, yo tenía personas que son psicólogas y que, por ejemplo, un verano me permitieron ser su asistente. Ok. Entonces, eso me ayudó a saber, por ejemplo, que Sí. me gustaba la clínica, porque pude experimentarlo. Entonces, yo diría como que acércate a a diferentes psicólogos que sean de las diferentes áreas. Aunque tú no lo conozcas, escríbele como, hey, estoy interesado en estudiar psicología, ¿qué es lo que es con eso? Sí, a mí me han escrito personas como que interesadas en la maestría y me dicen como que, oye, yo quiero por favor hablar contigo para que tú me cuentes tu experiencia. Y gente que, o sea, que me encuentra por Instagram. Sí, gente y, random. ajá, y entonces como que hacemos la llamada y entonces así yo le cuento mi experiencia. Entonces yo creo que con la experiencia de los demás, tú te puedes dar una guía más fácil de que tú puedes, Sí, por dónde te puedes ir. un break. Vamos a tomar un break. Dale. Y volvemos de esta pequeña pausa comercial. Entonces, en verdad no hay comerciales, lo siento. Hay publicidad, no, mentira. Entonces, Por ahora. estábamos hablando, bueno, lo que tengo anotado aquí, lo que estábamos hablando es consejo de alguien que vaya a psicología. Terminamos de hablar de eso, sí, ¿no? Ah, sí, o sea, bueno, estábamos hablando de como que yo planteé buscar personas que tengan experiencia en cada área, como para Sí. tú saber por cuál te gustaría, porque no es lo mismo cuando te lo cuentan de teoría a cuando ya tú lo empiezas a vivir. Sí, Entonces, yo sí. entiendo que es Entonces, un sí, punto la importante. pregunta que estábamos hablando es cosas que tomar en cuenta al momento de estudiar psicología. Entonces, ya lo mencioné un poquito, hablamos un poquito de esto, pero ¿algún consejo para alguien que quiere empezar a ir a terapia pero tiene miedo? ¿Qué cosas tiene que hacer para dar como ese primer pasito? Bueno, yo diría que, o sea, si hay muchos nervios ante la idea de ir, pueden preguntarle a alguien que vaya, o sea, que alguien que de su círculo que haya asistido. Lo que tú dijiste de la terapia informativa me parece muy bien. En internet hay mucha información de cosas que se pueden encontrar, o sea, como que te establezcan un poco qué se puede hacer en sesión, por ejemplo. Entonces, ¿qué consejo yo le puedo dar? Bueno, el primer paso siempre va a ser más difícil. Entonces, como que si tú necesitas apoyo, tal vez te pueda acompañar una persona que esté contigo en la En la salita sala. de espera, sí. Apoyo También, moral. si te pones muy nervioso, tú puedes apuntar lo que tú quieras hablar en sesión. Lo O que sea, tú quieras como que, preguntar, sí. exacto, que hay muchas formas que tú puedes lidiar con eso. Entonces, la forma para tú quitar los nervios es cuando tú te expones. Entonces, Básicamente tú te lanzas y lo haces. ujú, Es como, no sé, estaba hablando algún día con alguien de cómo yo empiezo a confiar en alguien y es básicamente tú confías. No hay forma de dar una media confianza. ujú, O tú confías o no confías. Entonces, la mejor forma es, ok, voy a viviendo. confiar, pero
vamos a empezar con poquitas cosas. Déjame apretarle primero un lápiz y que me lo devuelva. Vamos a apretarle tal cosa y después, dependiendo cómo llegue la confianza, sí, toma la llave de mi casa. Eso sube rápido. Sí, sube un poquito. Un poquito. Pero en verdad yo lo he hecho varias veces. No sé si es buena idea, Qué amigos. bueno por ti. Y los límites, sí, hay que poner límites. Pero ese Esa no es es el otra cosa tema. que se puede trabajar. Sí, es un muy buen tema para otro podcast podemos hacer eso. Hey, Uy. soporto. Entonces, psicología presencial versus psicología online, en sentido general. ¿Qué tú opinas de eso? Para mí es muy difícil la virtual. Ok, ¿por Yo qué? porque, o sea, se pierde mucho. Ujú. Y hay muchas probabilidades de distracción y muchos factores, o sea, hay muchos más factores que pueden influenciar en la terapia virtual. Sí. O sea, por ejemplo, aquí se va la luz. Ujú. Entonces, si se va la luz, se fue el internet, se te fue la sesión. Sí. O incluso... Y el paciente tuyo en crisis llorando y se fue la luz. Ni siquiera me quiere atender. Sí, que se puede malinterpretar. Y entonces también como que tú necesitas un equipo Ujú. para eso. O sea, tú necesitas el dispositivo, Buen necesitas internet. unos buenos audífonos. El micrófono no es tan necesario dependiendo de tu dispositivo. Pero entonces yo entiendo que a mí se me hace mucho más difícil Muy cuesta arriba. conectar con el paciente. O incluso, o sea, yo tomé algunas clases virtuales, yo he dado clases virtuales y se puede conectar, pero para mí es muy difícil. O sea, eso es como una debilidad para mí como profesional. Ok. Y entonces también, como yo trabajo con niños, o sea, eso es horrible. Trabajar Sí, virtual con los niños es horrible. Porque tú puedes, o sea, tú tienes, hay muchas herramientas de muchos juegos, pero nunca va a ser lo mismo jugar Jenga juntos Ujú. que virtual, por ejemplo. Que llega virtual, sí. Sí. En cuanto al online, a mí realmente sí me gusta, obviamente, sí es mejor presencial, pero sí hay estudios, no sé cuáles son los porcientos, no sé cuál es el estudio, pero sí sé que lo escuché en Pero algún hay sitio y lo leí. estudios. Pero hay estudios que hablan, En la descripción tú lo pones el estudio. no lo voy a poner. Sí hay estudios que hablan de que la psicología online sí puede llegar a tener el mismo resultado que la psicología Eso sí. presencial. Sí, 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 dentro de la ventaja es como súper cómodo dar, obviamente, tú tienes que ya estar habituado a dar terapia online, tú tienes que dar ese pequeño brinquito de, hey, deja ver qué es lo que es. sí. Ujú. Y otra cosa que la gente tiende a confundir mucho, tanto en clase, tanto en terapia, de que los recursos que tú usas presencial no son los mismos recursos que tú utilizas Definitivamente. en pantalla virtual. Ujú. ¿Por qué? Porque las cosas son súper difíciles. Son dos. Es como que tú quieras ir a nadar a un río o tú quieres ir a nadar al mar, a mar adentro. No es lo mismo. Tú necesitas cosas diferentes. Ujú. Entonces, uno tiene que ser como más creativo. Necesita PowerPoint con muchos colores, con muchas cosas para captar la atención de la persona, subir los tonos de voz, bajar los tonos de voz Ujú. y cosas así, para que la persona esté como en el borde de la silla. Sí, de esta clase está heavísima. Ponerle video, poner cosas, obligarlo a interactuar, mientras que en la presencial son cosas que se dan muy natural. Sí. Entonces, Yo sí. creo que hay que ser más creativos porque nos enseñan menos la virtualidad. Sí, y tú como persona que está tomando la clase, la terapia, lo que sea, Ujú. tú tienes que disponer muchísimo más de ti, de tu propio ser, Atención, muchísimo más. Ujú. muchísimo más, y tener como límite, los mismos límites más claros de, hey, estoy en clase, no me jodan. No O me puedo si parar. hay alguien que interrumpe también. Ujú. O sea, como que llega alguien y entonces se abre la puerta, se distrae. A mí, Sí. o sea, yo tengo pacientes virtuales, no es mi preferencia, pero Ujú. bueno, hay que hacerlo. Pero hay que hacer, exactamente, Sí. es necesario. Es lo mismo, bueno, lo que estábamos hablando en corte, lo mismo que es necesario empezar a hacer reels, empezar a hacer marketing como psicólogo. Como que yo que odio redes sociales, muy irónico de mi parte, tú sabes, haciendo este proyecto. Sí. Entonces como, no me gusta, pero tengo que hacerlo. Ujú. La vida es un tren y entonces o me bajo o me quedo, pero tengo que empezar a hacer las cosas que necesito empezar a hacer, si no, me voy a pique. Ujú. Entonces, dato curioso del día, no sé si sabías que hay personas que al momento de hablar de sus sentimientos tienden a cambiar el idioma. Por ejemplo, de español a inglés, tienden a cambiarlo y eso sucede porque la persona hacen una pequeña disociación de su ser
Entonces, como que están hablando de una tercera persona, de que, no soy yo, es a ese fulano que le está pasando tal cosa y se siente así, así, así. Que pone distancia. Exactamente. Entonces le da distancia y se le hace más fácil poder hablar de sus sentimientos. Ya, ese es el dato curioso. Entonces, sí. Heavy, gracias. Bueno, como podemos ver, no fue para ti, fue para la gente que Sí, nos está yo, viendo. sí. Sí. Aprendan muy bien. También sí. ¿Qué? Entonces, para terminar, ¿tú tienes alguna recomendación que tú quieras dar? Un libro, película, serie, comida, lo que te dé tu gana. Yo lo pensé mucho cuando tú me lo planteaste, que tenía que hacer eso. Y entonces, algo que yo entiendo que podría funcionarle a cualquier persona, no solamente del área de psicología, hay un podcast que está en diferentes plataformas, se llama Entiende tu mente. Sí, Entonces, aquí tenemos una audiencia el día de hoy, muy divertido hacer podcast con una audiencia. Sí. Y Dan que súper sí, como... O sea, a mí me gusta mucho porque, o sea, yo como psicóloga he podido usar muchos de los consejos que ellos plantean. Entonces ellos explican desde la base científica, pero con términos que tú puedes entender. Entonces son 20 minutos, se hace súper breve y entonces como que muy ameno escucharlo. Entonces yo creo que eso es mi recomendación. Sí, la primera vez que yo escuché un podcast de ellos no entendí nada. Sé que hablan en español, pero español de España no es mi español, entonces no entiendo nada. Pero sí, en verdad sí, tiene muy buen contenido. Sí. Y entonces, mi recomendación, ya lo he dicho y lo volveré a decir, lo seguiré diciendo. Si te alcanza para cerveza, te alcanza para ir a terapia, deja de tragar un poco, deja de beber un poco y ve a terapia, que es necesario. Eso, o sea, sí es importante, hay algunos sitios, hay centros que dan opciones de terapia a una tarifa más cómoda. Sí, O sea, sí. que hay que averiguar. Sí, hay que hay que averiguar. usar el seguro, hay sistema público, o sea, hay de todo. O sea, que no... Donde sí, o sea, sí, que No no hay hay excusa, excusa, sí. sí, no hay excusa. Que tú, Juan, que me estás viendo, loco, tú necesitas que esa terapia, loco, por favor, men. Te mandaron este video para que tú sepas que tú tienes que ir a terapia, men, por favor, por el equipo. Entonces, yo no tengo más nada que agregar, algo que tú quieras decir, cualquier cosa, cualquier disparate, cualquier cosa que no sea disparate. Yo diría que, bueno, gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a ti por ser otro conejillo de India y en verdad, yo he tenido, los capítulos aún no se están publicando prontamente, eso es una palabra que existe, no lo sé, prontamente se estarán publicando, en verdad he sentido un montón de apoyo de un montón de gente que directa o indirectamente me lo ha dado y entonces como súper heavy, como que, loco, de verdad, wow, tú tienes futuro, sí, entonces como es muy ápero, me siento muy, aunque no funcione, como me siento muy agradecido y en verdad yo lo estoy haciendo todo desde un punto egoísta porque yo quiero tener conversaciones interesantes y de vez en cuando tiro alguna cosita así, de que sean como para público y de que, sí, mírate esto y así. Si tú con alguno de los programas llega a ayudarle a cambiar a alguien, un punto de vista, eso es suficiente. Sí, Con sí. una sola persona es suficiente, así que... Sí, entonces Juan, por favor, loco. Juan, por favor. Ay, pobre Juan. Y corte. Cámara rodando. Sonido. 3. Silencio en el set. Deja que pase el motor. Es verdad, silencio en el set, loco. ¡El pulpito! ¡Vivo! Vivo. Ok, corte.